Sí, pues muy buenas tardes. Lo primero, senador Robledo. El senador Robledo es un hombre de una larga trayectoria profesional y política en Colombia. Ha sido arquitecto, profesor, lleva casi 20 años en el Senado, procede de Ibagué y muy vinculado a Caldas porque vivió en Manizales 20 años. La primera pregunta, sobra decirlo, es ¿qué impacto va a tener en nuestras vidas en Colombia y en el mundo? Porque esto va a cambiar el mundo, el COVID-19. ¿Cómo lo examina usted? Usted que es un gran lector y una persona muy informada, porque yo sé que usted lee todos los días casi todos los periódicos y es una de las personas que considero en Colombia más informada. ¿Qué impacto va a tener esto en nuestras vidas y en el mundo? Pues a ver, Ricardo, yo diría que en lo que tiene que ver, empecemos por Colombia. Pues el impacto en salud pues ha sido muy grande, pero es evidente que el impacto más que se va a prolongar más en el tiempo. Esperemos que las vacunas funcionen y bueno, esperemos que eso mejore en proporciones notables. Pero definitivamente lo que sí va a generar un impacto de muy largo plazo es el impacto económico. Lamentablemente, pues la pandemia coge a Colombia con una economía muy deteriorada. No es cierto que estaba bien y se deterioró, que es lo que ha querido decir el gobierno y sus amigos, sino que nos coge con una economía tremendamente deteriorada, porque la política económica y social de Colombia es un desastre. Yo le resumo eso en este dato para ilustrar brevemente el desastre de la economía colombiana. Primero, cuando empieza la pandemia, Colombia tenía un producto por habitante promedio al año de $6.500, cuando los países desarrollados estaban en 30.000, 40.000, 50.000, 60.000. Entonces, este ya es un indicador bárbaro. Producto además en materias primas agrícolas y mineras, mientras los de los países desarrollados estaban en ciencia y tecnología. Bueno, miremos el otro indicador, para no mirar mucho, el desempleo. Entonces, las cuentas son estas, entre desempleados reconocidos por la estadística oficial y una cosa que se llaman inactivos, que son desempleados que ya no buscan, nos da 12 millones de personas. Pero si a eso le sumamos 5 millones que en los últimos años se han ido de Colombia al exterior porque no han tenido trabajo, estoy hablando de los últimos años, un par de décadas, estamos hablando de 17 millones de colombianos que no pudieron trabajar. Ahora, sí es cierto, y es cierto que toda riqueza proviene del trabajo, todo progreso proviene del trabajo, y usted tiene, sin contar los que se fueron, 12 millones que no pueden producir. Usted lo que tiene es el país más desastroso del mundo. Bueno, debe haber peores, que no tengan 12 millones, sino 15 o 20, no sé, pero esto es una catástrofe, una catástrofe. Lo demás son cuentos. Entonces, ¿qué es Colombia? ¿O qué es Colombia en el mundo? En el mundo de la economía de mercado usted tiene dos tipos de países, hay dos tipos de capitalismo, Ricardo. Uno, donde está básicamente toda Europa, Estados Unidos, Japón, Corea, que son los países, digamos, de productos por habitantes de $30.000 hacia arriba. Países de altos salarios, de gran desarrollo científico, técnico, de política, digamos, con niveles de corrupción importantes seguramente, pero no lo de aquí, que esto es nauseabundo lo que pasa con la corrupción política en Colombia. ¿Sí? Y todo eso se agrava con la pandemia. Entonces imagínese usted el desastre que tenemos. Entonces aquí lo que hemos tenido es una élite que ha modernizado, algún jefe neoliberal en estos días decía que ha modernizado por ahí el 20% del país donde yo estoy, y hacemos esta conexión. Pero el 80% de Colombia es, digamos, es un capitalismo, llamémoslo premoderno, o lleno de feudalismo. No hay una definición precisa. Bueno, llamémoslo subdesarrollado, atrasado, pobre, lo que sea. Y todo eso con la pandemia se está agravando. Pero a esto se le suma otra cosa. Es evidente que todo esto tiene que ver con la globalización que nos han impuesto en los últimos 30 o 40 años. No solo con eso. Y es notorio que la pandemia no le está sirviendo a los grandes poderes globales para cambiar sus políticas globales, sino que nos van a darle 10 vueltas más a la tuerca del subdesarrollo. Ahí está lo que ha pasado con las vacunas. Entonces yo estoy muy pesimista sobre el futuro de Colombia, pero no porque quiera estarlo, sino porque los hechos son dramáticos. Y lo que está quedando claro es que las grandes transnacionales, los grandes poderes del mundo, van a aprovechar la crisis de la pandemia para acabarnos de quitar, yo digo aquí hasta las calzas de las muelas, yo no sé cómo le dirán en España, ¿sí? Así está de grave la cosa.
Sí, y bueno, al principio de esta conversación se acuerda que hablábamos de la gestión de algunos gobiernos y ha habido países que lo han hecho fatal. Uno de ellos Estados Unidos con 525.000 muertes. Pero quiero ir al caso concreto de Colombia. ¿Cómo juzga la forma en que lo gestionó el presidente Iván Duque? Yo creo que lo ha gestionado de una manera bastante mediocre. Bastante mediocre porque tiene los antecedentes que ya le mencioné. O sea, no es lo mismo atender pandemia con el producto alemán o japonés o incluso norteamericano. Pero bueno, eso ya era un problema. Pero además lo ha gestionado muy mal, yo creo que de dos maneras. Primero, porque se empecina en mantener toda la concepción del consenso de Washington, las órdenes de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional. Segundo, porque el gasto público de Colombia es de los más mediocres en la etapa de la pandemia. Hasta hace unos meses, que miré eso, un par de meses, Colombia era como el país número 96 digamos, había 96 países en el mundo gastando más el Estado que Colombia en gasto público en atención a la pandemia, es con la política keynesiana. O sea que en eso también el manejo del doctor Duque es horrible. Y en salud, pues bueno, conocemos todos los líos que ha habido a lo largo de todos estos meses. Igual, Colombia fue el país número 79 en empezar a vacunar. O sea que si uno mira la situación de la salud, o sea, mira la economía, mira la situación de la salud, el resultado del doctor Duque es tremendamente mediocre. Eso es una cosa que puede demostrarse hasta la saciedad. Sí, y estamos a puertas de un proceso electoral en Colombia donde usted es candidato presidencial y yo sí me gustaría, si tiene usted la capacidad de sintetizar 4 o 5 ideas en las cuales se volcaría, digamos, su gestión, si son la salud, la educación, en qué áreas se volcaría su programa y, digamos, si usted tuviera que gobernar. Por ejemplo, Biden ha comenzado ahora y ha dicho que lo primero que tenía como objetivo en 100 días es que hubiera 100 millones de norteamericanos vacunados. ¿Cuál sería su propuesta inicial para el país si usted se lanza a la presidencia, que se va a lanzar, y si algún día llega a ser presidente? La propuesta central sería, Ricardo, y no es de unas cuantas semanas, sino de todo el gobierno, de los 4 años, es crear fuentes de empleo y crear fuentes de empleo. Pues además de otras cosas muy importantes. Pero si usted me pide una, le digo eso. Fíjese que no estoy diciendo crear empleo, sino fuentes de empleo. O sea que hay que hacer un desarrollo poderoso industrial y agropecuario y de toda índole, o si no, no se va a poder empezar a resolver ningún problema. Y cuando digo crear fuentes de empleo, pues para que se entienda que los empleos no se crean solos, sino que se crean allí donde hay una decisión productiva. Pues cuando un campesino, un indígena, un empresario decide desarrollar un producto cualquiera, ahí aparecen los empleos. Cuando un empresario decide montar una fábrica, ahí aparecen los empleos. Cuando un comerciante genera alguna actividad comercial. Y enfatizo esto porque en lo político, entonces, esta propuesta es una propuesta que debe unificar en torno a intereses comunes a los sectores populares, a las clases medias y al empresariado que está por el progreso de Colombia. Por eso yo estoy hablando de un gran pacto nacional que se monta sobre eso y que es una buena medida adecuar a las realidades nacionales los pactos que han desarrollado los países de economía de mercado desarrolladas. Aquí no se trata de copiar exactamente lo que ellos han hecho, pero sí es evidente que si no desarrollamos la economía y no generamos empleo y riqueza, pues aquí no va a haber ninguna solución posible a ningún problema, porque las cifras no dan para lograrlo. Entonces ese sería, digamos, el aspecto principal, pero claro, hay otros muchos temas sobre los que hay que gobernar. Sí, y luego parece que se visualizan de cara al 2022 2 grandes bloques, uno de derecha que lidera el uribismo y otro a la izquierda, en el cual se encontraría usted, Fajardo y otros candidatos. ¿Cómo va a definir la izquierda su candidato de cara al 2022? ¿Cómo va a vertebrarse y articularse, digamos, esa unidad necesaria, digamos, para lograr la victoria? Yo prefiero utilizar como la imagen de la no tanto esta de la geometría izquierda, centro, derecha, así que esta de la geometría, sino una que puede ser más práctica, y es que pues en el 2022 los mismos con las mismas que yo llamo, o sea, quienes respaldan hoy a Duque, pues van a hacer esfuerzos por ganar la jefatura del Estado para seguir haciendo lo mismo, que es un desastre. Ese es un sector. Y hay otros que estamos, digamos, desde la oposición,
planteando una alternativa diferente. La verdad es que en este otro lado de las fuerzas, digamos, de la oposición, todo indica que va a haber como dos bloques grandes. Yo voy a estar en un bloque de esos, ¿sí? Doy nombres, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, el que escojan los verdes, Humberto de la Calle, Ángela María Robledo y estoy yo. Y va a haber otro bloque distinto, ¿sí? Yo creo que al final esos tres bloques, de una u otra manera, vamos a competir en la primera vuelta y nosotros aspiramos a pasar en la segunda vuelta. Y yo aspiro a ser el candidato de este bloque que le he mencionado, Ricardo. Sí, en cualquier caso, en América Latina soplan buenos vientos, ¿no?, para la izquierda, ¿no? Lo que ha pasado ahora con Lula, la victoria en Argentina, lo que ha pasado en México, lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en Bolivia. Hay un giro a la izquierda, claramente en América Latina. Pero hay izquierdas muy diferenciadas, es muy distinto lo de Maduro a lo de ALLO o lo del Frente Amplio en Uruguay, que es un partido de una larga tradición democrática. ¿Qué izquierda representa usted o en qué espejo de estas izquierdas latinoamericanas se mira su proyecto? Le insisto que no estoy funcionando con esos rótulos, porque en Colombia eso crea unas confusiones horribles. Entonces, por ejemplo, aquí en el nombre de la izquierda se ha secuestrado, y yo pues 0.00 con el secuestro, ¿cierto? Entonces, y prefiero utilizar, digamos, una manera distinta de especificar las cosas. Pero bueno, la propuesta nuestra es una propuesta que no tiene que ver nada con estatizar la economía nacional. No es una propuesta montada contra el desarrollo empresarial, lo acabo de explicar. Como algo, no es una propuesta contra la propiedad privada. Cuando yo digo el pacto nacional, pues es un pacto trabajadores, sector, clases medias y empresarios. Entonces, pues es obvio que no puede ser un pacto por estatizar la economía, pero sí es un pacto que tiene que ver con el desarrollo productivo, la soberanía nacional, relacionarnos con el mundo no como un estado vasallo, como nos vienen relacionando a lo largo de tantos años, y que es lo que, le decía yo hace un momento, quieren seguir imponiéndose. Pues, por ejemplo, yo he hablado de renegociar los tratados de libre comercio, porque si a usted lo obligan a importar hasta lo más simple, los alimentos que podemos producir, estamos importando ya 14 millones de toneladas de productos agrícolas, creciendo, pues así es imposible resolver no solo los problemas nacionales. Entonces mi propuesta es una propuesta dentro del mundo de la economía de mercado, ¿sí? Pero una propuesta que le permita al país crecer y dar empleo y desarrollarse, y por supuesto reducir la desigualdad social, atacar en serio la corrupción, que en Colombia es rampante, reformas democráticas en salud, en educación, en ambiente, ¿sí? Monopolio del Estado sobre la fuerza, pero un monopolio, digamos, de un Estado democrático que no pues, cometa los desproporciones y los errores que ha cometido en Colombia. Pero de esta idea, ¿no?, de desarrollar la economía de mercado. Es que el problema principal de Colombia, o el que está en la base de todos los demás problemas, es el inmenso subdesarrollo de la economía de mercado. Esto es una vergüenza, Ricardo, una vergüenza. O sea, por eso es que los colombianos se van por millones. 5 millones de colombianos en el exterior se van ¿para qué países? Pues donde sí hay empleo, que se supone que es lo mínimo que un Estado tiene que garantizarle a una persona. Sí, y he hablado colateralmente de la corrupción, y yo hace poco leía un artículo de Vargas Llosa y decía que era lo que estaba minando América Latina. ¿Qué podríamos hacer para, digamos, derrotar a este flagelo y enfrentarlo? ¿Qué medidas concretas podemos tomar? ¿Qué haríamos, digamos? Lo primero es que no reelijan al doctor Duque en cuerpo ajeno, que es lo que quieren hacer quienes han mandado en Colombia, los mismos con las mismas. Pues porque eso sería reelegir pues, lo mismo que ha venido sucediendo, y hay que decir con toda claridad, la inmensa corrupción de Colombia es una de las más grandes del mundo. Hoy precisamente la Universidad Nacional hablaba sobre eso en un foro que me invitaron. Tiene origen en un pacto de 1960, cuando se crea el Frente Nacional y decidieron hacer política robándose las elecciones, literalmente, pues robos suaves y duros, pero robos. Si eso sigue así, aquí no hay absolutamente nada que hacer. Es que el grado de descomposición de quienes nos han gobernado es una cosa realmente espantosa. Entonces, aquí no hay cambio en esa lucha contra la corrupción que no tenga que empezar porque no nos reelijan al doctor Duque en cuerpo ajeno, porque son los mismos con las mismas, ellos seguirán entonces haciendo lo mismo. Sí, y luego se está hablando mucho de la Constitución del 91, de reformarla, de cambiar el sistema electoral. ¿Qué reformas políticas, digamos, se tendrían que aplicar o
digamos, implementar en Colombia para que haya una mayor calidad democrática, para que el sistema político funcione mejor? Yo presenté ya hace un año, y no lo tramitaron nunca, un proyecto de reforma electoral sobre el Consejo Nacional Electoral, que es una expresión de la partidocracia nacional, que está vinculada a toda esta historia que le acabo de mencionar, para buscar un Consejo Nacional Electoral que, en vez de representar los intereses de la partija burocrática, represente los intereses de la sociedad. Consejo Nacional Electoral que tiene que tener como primer propósito que no se sigan robando las elecciones, que es lo que finalmente sucede en Colombia. Esa fue una reforma que ya presenté, insistiría en ella como una reforma. Voy a proponer también, le anticipo eso, que el fiscal general de la Nación no tenga que ser juzgado por la justicia y no por la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, porque en Colombia buena parte de la corrupción tiene que ver con que la justicia no funciona, y no puede funcionar si los fiscales no tienen que responder ante la justicia por sus actos, sino que responden ante una pseudo justicia política de congresistas, que eso pues por supuesto es horrible. Eso también habría que modificarlos. Presenté, y tampoco la tramitaron, una reforma anticorrupción del aparato tributario colombiano. Sí, y esa también la haría esfuerzos por convertirla en norma, muy vinculada a las relaciones internacionales del país, donde el fraude y la corrupción es realmente escandaloso. Entonces yo tengo una serie de propuestas en lo político sobre eso, pero mi principal propuesta, llamémosla anticorrupción, es que gobernemos otros, ¿no? Porque usted puede tener las normas que tenga, pero si resucita a Pablo Escobar, o en términos más internacionales resucita al Capone y lo pone a gobernar, pues ahí no puede resultar ningún problema. Sí, finalmente le quería preguntar sobre el Polo. Usted ha sido uno de las pocas figuras del Polo, de los pocos fundadores que ha continuado al frente del Polo, mientras otros han abandonado o se fueron a ministerios con Santos, como fue la señora López. ¿Qué expectativas tiene el Polo para las próximas elecciones? ¿Tiene unas expectativas? No, recordarle, Ricardo, que el Polo sufrió una decisión que está autorizada por la ley en noviembre del año pasado. Yo hago parte del sector que se escindió del Polo. En términos de votos, más o menos la mitad de los votos nos retiramos del Polo en una separación, pues llamemos cordial. Seguimos teniendo con ellos coincidencias importantes, como la oposición al gobierno de Duque, pero estamos constituyendo una nueva fuerza que se llama Dignidad, que tiene un programa como el que le expliqué, que defiende al mismo tiempo sectores populares, clases medias y empresarios, o sea, un programa de pacto nacional. El próximo 26 y 27 de este mes vamos a hacer ya el primer congreso constitutivo con todas las criterios programáticos. Y podrán presentarse. Ha caído supremamente bien la idea. Estamos muy optimistas en que además nos deben dar la personalidad jurídica en estos días, y entonces vamos a crear un proyecto nuevo que refleja esta visión de extrema amplitud, sí, llamémosla de extrema o de gran amplitud social que estoy pues planteándole a Colombia, que tiene que asumir una forma política, también de gran amplitud, pero con unos criterios muy serios, de que no se trata de hacer política para uno no parecer colombiano, sino que se trata de hacer política para que este sea un país, digamos, que se inspire por los éxitos que han tenido otros países del mundo, y no nos sigamos autocondenando a vivir en el atraso y el horror en el que hemos vivido siempre. Sí, pero entonces presenta usted un escenario de una izquierda muy fragmentada. ¿No implicaría eso pérdida de votos o de representación política al haber tanta fragmentación? Si se sigue utilizando ese tipo de clasificación, digamos que va a haber dos expresiones en las próximas elecciones. Ese es un hecho. Yo creo que en marzo va a haber dos consultas. Digamos, van a estar los mismos con las mismas en sus juegos. Digamos, del lado de la oposición va a haber por lo menos dos consultas, y va a haber seguramente dos candidatos o candidatas en la primera vuelta. Esa es la realidad. Yo me estoy moviendo dentro de esa realidad, haciendo parte de una de esas convergencias, ¿sí? Y ya veremos pues cómo evolucionan las cosas, pero muy seguramente esa va a ser la situación de la primera vuelta. Bueno, pues senador Robledo, muchas gracias y le deseo mucha suerte, que tenga mucha suerte en su campaña.